entre las partes. También vimos en clases anteriores lo que eran las obligaciones, ¿sí? Eh, Considerando que las obligaciones se van a dar dentro de los contratos. Una de las formas de tener obligaciones es la voluntad mediante la cual se van a obligar las partes a realizar un acto o o entregar una cosa, ¿sí? Esto venían viendo con el doctor, entonces ahora la idea es que empezamos a ver un poco lo que son las clasificaciones de los contratos y, eh, y bueno, así lo podemos identificar. Entonces decimos, lo que me parece a mí es que ustedes, para evitar confusiones, pensemos que cualquier contrato se puede clasificar. Entonces, si nosotros leemos un contrato, vamos a poder decir si es unilateral, si es oneroso, si es formal, si no es formal. Entonces, no es que vamos a dividir a los contratos, decir, bueno, todos estos contratos son de una forma, todos estos contratos son de otra, o sea, se va a integrar en esta clasificación o en la otra clasificación, sino que la idea es que nosotros pensemos en un contrato en particular. Podemos hablar de una locación de obra o un contrato de locación, por ejemplo, de un inmueble, como veníamos hablando antes, las obligaciones, y vamos a tener este contrato de locación de inmueble, y este contrato de locación de inmueble lo vamos a poder identificar de acuerdo a las clasificaciones, ¿sí? Para que no se mareen y puedan entender más o menos cuál es el sentido. De todas formas, esta es una de las clasificaciones, cada autor tiene una clasificación distinta, pero bueno, la cátedra tomó esta que es bastante simple, y con la idea de que ustedes puedan identificar las diferencias, los diferentes tipos de contratos y cuáles son sus características. Eh, Así que por eso vamos a empezar. Decimos que los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales, onerosos, a título gratuito, conmutativos, aleatorios, formales, no formales, nominados o innominados. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el material, eh, pero estaría bueno que lo veamos desde ese lado. Entonces decimos, por ejemplo, si nosotros tenemos acá de la clasificación la comparación de los unilaterales y los bilaterales. Nunca un contrato va a ser unilateral y bilateral a la vez. ¿Por qué? Porque unilateral van a ser solamente los contratos cuando una sola de las partes se obliga, ¿sí? Entonces los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que éste quede obligada. ¿Qué es un mandato, por ejemplo? Es en la cual una persona le va a otorgar su poder a otra para la realización de una obra, por ejemplo, o una donación. Solamente una persona le va a entregar una cosa o le va a donar una cosa a la otra. Y la otra parte no va a estar obligada a nada, solamente la va a recibir, o sea, no vamos a tener una obligación por, por las dos partes, ¿sí? Entonces acá también volvemos un poquito a lo que habíamos visto de las obligaciones, que cuando lo tratamos la otra vez yo le decía que las obligaciones era mucho más fácil entenderlas dentro de un contexto de un contrato o dentro de un contexto en particular. Entonces ahora decimos, por ejemplo, en este caso, cuál es la unilateral, se va a relacionar en quién es el que se obliga. Una parte nada más. ¿Quién? La donación. Una parte le dona a otra o le entrega una cosa a la otra parte y esta no le debe nada a cambio. Entonces tenemos un contrato unilateral. Por otra parte vamos a tener los contratos bilaterales. En este caso sí se van a obligar las dos partes, ¿sí? Entonces son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una a la otra. Y ahí como ejemplo tenemos la compraventa, la locación, y acá es cuando habla de que las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos
que en realidad los obligados van a ser A, B y C, se van a aplicar las mismas normas que si fuera A y B. ¿En qué se refiere esto? Que vamos a seguir hablando de un contrato bilateral o plurilateral en el caso de que fueran más partes. Esto puede pasar, por ejemplo, si nosotros tenemos un locador que va a entregar el inmueble, un locatario que lo va a alquilar y se va a obligar a qué? A entregar un dinero, no es que se lo está dando, y además de que el locatario le va a entregar el dinero, vamos a tener un garante. Y acá tenemos un plurilateral, vamos a tener una tercera parte que va a estar obligada también en el contrato, y que en realidad esta parte que es el garante va a ser solamente, la obligación que tiene es de garantizar el cobro de ese dinero, de la locación. Entonces se aplica la misma regla de los bilaterales, ¿sí? Después podemos hablar de que tenemos un contrato que va a ser oneroso y otro que va a ser gratuito. Acá es simple porque acá lo que vamos a hablar que los contratos a título oneroso es cuando las ventajas que procuran a una de las partes, dice, le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Oneroso, acá lo único que le podría decir es que uno piensa oneroso gratuito, listo, entonces oneroso es que se da plata a cambio, no. Oneroso también puede ser no solamente dinero, sino cualquier ventaja, ¿sí? Puede ser que se entregue un bien, puede ser que se entregue un servicio, puede ser, no es solamente un monto en dinero. Pensemos que los objetos de los contratos, como lo vieron ya también un poquito con el doctor, seguramente, puede ser lo que las partes, lo que las partes decidan, ¿sí? Entonces puede ser que no sea entrega de dinero, puede ser que sea una ventaja o un servicio. Y gratuito, son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de la prestación a cargo. Por ejemplo, una donación. De nuevo, acá lo que vemos es que a título gratuito es lo mismo que sería como unilateral, ¿sí? Porque la donación sí va a entregar una parte, una ventaja a la otra. El donatario le va a entregar una cosa, por ejemplo, un inmueble a una persona. Y esta persona no va a darle nada a cambio. Entonces lo va a recibir a título gratuito, ¿sí? No va a ofrecer ninguna ventaja. Entonces, si nosotros tendríamos que clasificar, como les decía al inicio, un contrato de donación, podemos decir que era a título, era unilateral y, y a título gratuito. Perfecto. Otra comparación que tenemos acá y otra de las clasificaciones son los conmutativos y los aleatorios. Entonces, los contratos conmutativos son cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Por ejemplo, te compro 1000 toneladas de soja. Acá es cuando ya están completamente seguros de que ellos van a recibir, ¿qué se va a recibir a cambio? O sea, yo te entrego A, vos me vas a entregar un plata, yo te entrego un inmueble, vos me vas a dar un dinero valuable. Yo te entrego, como dice acá, 1000 toneladas de soja y vos me vas a entregar dinero. Es conmutativo, ¿sí? Te doy A por B. Se conmuta, se cambia. Es como un trueque. Y los aleatorios son cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos depende de un acontecimiento incierto. Entonces, los conmutativos podemos decir es cuando tenemos seguro. Yo lo pienso más como, capaz que es más fácil de entenderlo como un trueque, en el sentido de que yo te entrego A, vos me vas a dar B. Estamos seguros, te entrego este monto, me entregas esta cantidad de harina de soja. Ahora, aleatorio es cuando va a depender del alia, de la suerte, ¿sí? Te pago con lo que produzca de 100 horas sembradas de soja. Entonces es como yo
te voy a entregar este inmueble y el alquiler vas a pagármelo con la producción de tu campo o con un 30% de la producción de tu campo, ¿sí? Entonces yo voy a alquilar una parcela, por ejemplo, entonces, y el pago de la parcela va a ser con el 30% de mi producción, con el 10% de mi producción. Si ese año las condiciones climáticas cambian o existe una nueva plaga o tenemos algún inconveniente, mi producción va a ser menor o cero y no voy a pagar el alquiler, ¿sí? Va a depender de una suerte, de un alia. Entonces esa es la diferencia entre un conmutativo y un aleatorio. Después vamos a tener los formales y los informales. Los contratos formales están enumerados, son más fáciles de identificarlos. Los contratos formales son los que no van a dejar de existir o van a perder su validez si no cumplen con la formalidad o la solemnidad, dice ahí que es la formalidad para su creación. En este caso, por ejemplo, el matrimonio. Se lo puede entender como un contrato al matrimonio, es un contrato y es un contrato formal, porque sí o sí tiene que cumplir con las formalidades establecidas por la ley. Ambas partes deben ser libres de contraer matrimonio, es decir, que no tienen que tener vínculos anteriores que no estén disueltos, que deben ser, me explico, entonces tiene que cumplir con unas formalidades que van a estar establecidas por ley y si no cumple con estas formalidades se puede declarar la nulidad de este contrato, ¿sí? Si yo después de un tiempo de haberme casado me doy cuenta que la persona con la que contraje matrimonio tenía un vínculo no disuelto anterior, mi matrimonio lo puedo declarar nulo, ¿sí? Entonces están sujetos a nulidad siempre que no cumple con estas formalidades establecidas por ley y exigidas para la validez. Después, por otro lado, vamos a tener los contratos que van a ser informales, que en realidad son la mayoría porque, como habían visto en los principios, seguramente con el doctor, van a regir la libre voluntad de las partes en el contrato, ¿sí? Siempre que obviamente no sean ilícitos, contrario a la ley, a las buenas costumbres, las partes tienen una voluntad libre de contratar, ¿sí? Ellos pueden elegir qué, cómo, en qué fecha, como quisieran. Y los límites van a estar fijados por ley. Entonces, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir con expresa formalidad, como por ejemplo la compraventa de un inmueble. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para la compraventa de un inmueble sí van a existir formalidades, ¿sí? Por ejemplo, un estudio de un título, van a existir formalidades previas que deben cumplirse. Pero ¿qué pasa? En el caso de que no se cumplan con estas formalidades, no van a estar directamente sujetos a una nulidad de este contrato, sino que se lo pueden hacer valer como una forma, como una forma de cumplir, expresar, las partes expresaron su voluntad de cumplir con este contrato. Y dice, cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Cuando no se establece una forma, o sea, son informales, es decir, que no van a estar sujetos con sanción de nulidad, van a regir la voluntad de las partes, ¿sí? Y va a ser una prueba de que existió una voluntad de las partes. Por más que nosotros no cumplamos con los requisitos exigidos por la normativa y puedan ser un contrato específicamente establecido con un nombre como como una transferencia de un inmueble o una compraventa de un inmueble, sí va a surgir que esta fue la voluntad de las partes en realización. Esto sirve sobre todo cuando uno quiere declarar nulo un contrato
y lo que necesita son pruebas, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a ir a un juicio porque no nos ponemos de acuerdo en el caso de que haya algún tipo de inconveniente con la contraparte, lo que vale en este caso es la voluntad, la libre voluntad de las partes, que voluntariamente esta parte se obligó a darme este inmueble en locación, más allá de que no fuera de él, por ejemplo. Sí, no puede dármelo y bueno, y eso va a generar otras consecuencias legales, pero es a los fines de esto que se habla de la voluntad de las partes, ¿sí? Es importante siempre tener una prueba de la voluntad de las partes en el tema de los contratos. Y después hablamos de los contratos nominados y los contratos innominados, que serían los contratos nombrados y no nombrados, básicamente, ¿sí? Entonces, los contratos nominados, hablamos de la compraventa y todos los que están enumerados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y los innominados, según que la ley los regule especialmente o no. Decimos, por ejemplo, los contratos que las partes den nacimiento según su voluntad, como en su momento fue la franquicia o el leasing, ¿sí? Y los innominados, decimos que están regidos por el siguiente orden, o sea, cuando no tengan un nombre, ¿por qué se van a regir? Por la voluntad de las partes. Entonces, si tenemos un contrato donde no tiene un nombre, compraventa, locación de inmuebles, locación de servicio, ¿por qué se van a regular? Porque no vamos a tener una normativa específica que va a regular los principios o las leyes que van a regir este contrato. Primero que nada, y que lo venimos nombrando desde el principio, siempre se van a regir por la voluntad de las partes, ¿sí? Como le decía, es uno de los principios básicos del contrato. Después, sobre las normas generales sobre los contratos y las obligaciones. Es decir, que interpretando con buena fe y con la normativa de los contratos en general, se van a regir por las normas de los contratos generales, de los contratos y las obligaciones. Y después los usos y las prácticas del lugar de celebración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en ámbito comercial o en el ámbito agrario o en el ámbito de la construcción, hay ciertos modismos que por supuesto van a depender del lugar y del tiempo donde se esté contratando, que, que van a regir las normas de los contratos. Muchas veces, qué sé yo, alguien dice, ¿cómo vas a entregar, cómo vas a hacer este negocio por este monto que parece ínfimo? Pero en realidad en el comercio se cree mucho y se confía mucho en la palabra del otro cuando ya se está dentro del mismo círculo, sobre todo porque eh, si uno falla como comerciante a un, por ejemplo, a un proveedor que sea importante o en la construcción pasa lo mismo, o si este constructor o esta empresa constructora falla en la compra de los materiales, o si, por ejemplo, no, en empresas grandes de suministro de elementos esenciales para la construcción, qué sé yo, de hierro, no cumple en un tiempo o no entrega la calidad que se fue obligado, y esto se hace solo de palabra o en un contrato escrito, no surge bien que es, o sea, que decir que no le podría dar derecho a reclamar, por ejemplo, a un constructor, a esta empresa conocida de hierro, que no le dio lo que habían acordado. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no lo hayan acordado por escrito y con todas las características si vos sabías que eras constructor? Y en realidad uno se pone a pensar y es que dentro del comercio, dentro del ámbito que estamos hablando, van a haber ciertos usos y ciertas prácticas que va a dar origen a ciertos tipos de contratación, porque sabe que si no, esta empresa no va a vender más y con este constructor no lo va, no le va, no lo va, digamos, estafar. Es como, siempre van a regir este tipo de cosas. Después vamos a hablar de las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecúan a su finalidad. Finalmente, otra de las formas en las cuales vamos a regular estos contratos que no tienen un nombre o no tienen una estructura armada o no se integran dentro de un esquema que esté armado, por ejemplo, una locación de servicio, se van a regular por las disposiciones que van a regular, o sea, por los contratos más parecidos, ¿sí?
a esto. Y después quedan establecidas la consensualidad como criterio general para concluir el contrato, salvo en los casos en los que la ley exige una formalidad solemne. Y acá de nuevo, en realidad lo que habla aquí un poco es para concluir el contrato o para que este contrato llegue a su fin, siempre va a regir la voluntad de las partes, la consensualidad. ¿Sí? Hasta ahí cómo van. Así me dan un poco de respiro a mi garganta que está. Lo van entendiendo. Hasta ahora sí, profe. Buenísimo. Mi idea fue hacérselo como más esquemático, porque por ahí uno cuando lee el material está como las ideas muy mezcladas y es más simple de lo que uno cree, ¿sí? Entonces, de esta forma, esquematizando, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O quién tiene la cámara prendida por ahí? A ver, ahí está. No sé quién era el que tenía la cámara prendida. Bueno, más adelante lo que se va a hablar son de los contratos en particular, ¿sí? Eh, no sé quién tiene la cámara prendida, perdón, el micrófono prendido. Por ahí hay como un sonido ambiente. No puedo ver el nombre. Ahí está. Bueno, entonces decimos que los contratos en particular y que enumeran en el material, y la idea es que nos centremos en ellos. Hay un montón de contratos en particular también, además de estos, pero la idea es que sepamos que son en este material son la compraventa, el contrato de suministro, los contratos preliminares, el contrato y cláusulas especiales, que ahora lo vamos a ver de qué se trata esto, y después habla de los contratos conexos. Entonces, la compraventa es la compra y la venta, ¿sí? Va yendo a la lógica. Entonces, si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Cuando pensemos en la propiedad va a ser tanto de un bien mueble o de un bien inmueble. Los inmuebles son las casas o los bienes registrales o los que no son registrales, ¿sí? La casa son los inmuebles, los registrales son los autos, por ejemplo, o una moto o medio de transporte. Y, y los muebles son las cosas que no están sujetas. No sé si esto ya lo vimos, pero es importante también que entiendan qué es cosa para el punto de vista del derecho. La compraventa y la locación de obra, decimos que cuando de una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa. Más adelante nosotros vamos a ver lo que son la locación de obra, ¿sí? Entonces, acuérdense que
el contrato de locación de obra va a estar regido por las reglas de la compraventa. Esto que hablábamos de entregar una cosa a cambio de un precio. Entonces, a menos que de las circunstancias surge que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o de prestar otros servicios. Entonces, como regla general, nosotros pensemos que la locación de obra va a estar sujeta como una compraventa. Y como subsidiariamente vamos a decir que salvo que esto signifique que del mismo contrato, de las mismas características del contrato, se puede interpretar que se trata de una locación de un servicio, es decir, de brindar un servicio, o de dar una mano de obra, ¿sí? Y no de dar un objeto, como una cosa hecha, una locación de obra. Yo me obligo a entregarte una obra terminada o una obra en tales condiciones y por esta obra yo te voy a dar a cambio un monto en dinero. En la locación del servicio, yo no me voy a obligar a entregar una cosa terminada, sino en hacer todo lo que esté en mi alcance para cumplir con ese servicio. Es distinto en el sentido de que yo en un contrato de compra-venta o en el contrato de locación de obra, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vean a modo de introducción, yo voy a entregar una cosa terminada y mi obligación como el que entrega la obra como contratista va a ser realizar la obra terminada con las condiciones, con las características, con los materiales que estén especificados en el contrato. En cambio, en el caso de un servicio, yo voy a estar obligado no a entregar una obra en perfecto estado o en el estado que esté pactado, sino que voy a estar obligado en hacer todo lo que esté en mi alcance para cumplir esto. Y con simplemente demostrar que yo obré de buena fe, que obré con todas las diligencias, que obré de buena forma y que puse todo de mí para que esto se realice, por más que la obra que no esté realizada, yo voy a haber cumplido el contrato y me tienen que entregar un dinero, ¿sí? No pueden haber acciones en contra de esto. Entonces, cuando hablemos de compraventa, volviendo un poquito a esto, es que la locación de obra va a estar regida con esta lógica. Entrego una cosa, me pagan un precio. Esta cosa va a estar pactada las condiciones en las que se va a entregar. Te entrego un inmueble con una casa destruida para la demolición y construcción de un edificio. Entonces después, si yo puse eso en el contrato de una locación de una compraventa, no puede venir la otra parte y decir, no, yo te pagué y vos me diste una casa que estaba rota y no puedo vivir ahí. No, bueno, nosotros pactamos que las condiciones de la cosa iba a ser de estas características. En esa misma lógica se va a mover en locación de obra, ¿no? Acá dice que si la parte que entrega la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Bueno, también pasa que si nosotros lo que vamos a hacer es entrega de una producción de una determinada cosa, si la parte que se obliga a entregar esta producción entrega las materias primas o los materiales necesarios para esta producción, también se va a regir por la misma lógica del contrato de obra, ¿sí? O de la locación de obra. Más que nada es para que tengamos en cuenta cuáles son los principios que van a regir dentro de los contratos y los podamos analizar, ¿sí? Estos son todas bases que nos van a servir más adelante cuando entremos a cosas más profundas y cuando vayamos avanzando en la materia. Cuando hablamos de los contratos de suministro, ¿qué es el contrato de suministro? Es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, ¿sí? Entonces pensemos que yo voy a entregar cosas, pero no voy a tener una dependencia.
en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. O sea, yo voy a entregar constantemente cosas, pero esto tiene que ser sin una relación de dependencia, sino que yo lo entrego de forma periódica y continuada. Y la contraparte, a cambio, me va a entregar un precio en dinero por cada una de las entregas. En este caso, lo que se rige por la normativa es que el contrato de suministro va a ser convenido por un plazo máximo de 20 años. Si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con un proceso de elaboración o sin él, y de 10 años en los demás casos. Entonces, si hablamos de producciones de suelo, de producciones agrarias o de procesos de elaboración del suelo, decimos que el plazo máximo va a ser de 20 años, y si en los demás casos de contrato de suministro va a ser de 10 años. Y este plazo se va a computar desde que se realice la primera entrega del suministro, ¿sí? Después vamos a hablar de los contratos preliminares. Cuando hablamos de contratos preliminares, acá lo primero y lo más importante es analizar, cuando le pregunten a ustedes qué es un contrato preliminar en un examen, lo primero que tienen que hablar es entender es como qué es preliminar, es anterior, ¿sí? Un contrato que está anterior, un contrato que se va a obligar en relación a algo, a un contrato futuro, a algo previo, ¿sí? Entonces la misma palabra nos está diciendo que es un contrato que va a ser previo a un contrato definitivo. ¿Y qué es entonces esto? Una carta de una intención. Es una intención previa a realizar un contrato definitivo. Decimos que se entiende que las cartas de intención son los instrumentos mediante los cuales una parte o todas de ellas expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases. ¿Esto qué quiere decir? Que es una intención o van a dejar asentado cuál es su intención para realizar un contrato. Va a estar limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato y enuncia el principio de interpretación restrictiva que deben regirlas. ¿Esto qué quiere decir de interpretación restrictiva? Es que no se lo puede interpretar ampliamente. Una carta de intención se debe interpretar como está escrito y se debe especificar lo más posible para que esto no se interprete de forma amplia, no se entienda de forma amplia y no se incluya cosas que no fueron tenidas en cuenta al momento de realizar esta carta de intención. Dice que solo va a tener fuerza obligatoria en el caso de contener todos los elementos de la oferta. Ya más adelante vamos a ver qué qué es la oferta, ¿sí? Que está relacionada con el consentimiento y cuáles son los elementos de la oferta, el consentimiento del contrato, ¿no? Entonces decimos que los contratos preliminares tienen esta idea de llegar a un contrato definitivo, ¿sí? Entonces van a tener que tener adentro un acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo y su plazo de vigencia es de 1 año. O sea, una carta de intención o un contrato preliminar que se va a obligar a un contrato definitivo no puede durar más de 1 año. Y sí se lo puede establecer como menos siempre que esté en la voluntad de las partes. Lo que sí se permite es que las partes lo renueven al vencimiento del contrato. Decimos que también las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro, la que se sujetará al régimen de las obligaciones de hacer, ¿sí? Y el contrato de opción se trata también como un contrato de naturaleza preliminar. Entonces, esto que habla de un contrato preliminar también va a estar sujeta al régimen de una obligación de hacer. ¿Se acuerda que habíamos hablado de una obligación, de las obligaciones la clase pasada, y hablamos de qué eran las obligaciones de hacer? Como estamos hablando
en este contrato futuro, este contrato preliminar, van a regir por el régimen de la obligación de hacer. Y en el caso de cuando tengamos un contrato de opción o aleatorio, o un contrato, digamos, de elegir A o B, si yo cumplo con esta entrega de una obra, vos podés recibir un dinero a cambio o este inmueble o este auto en porte de pago. Entonces ahí tenemos un contrato de opción, ¿sí? Donde una de las partes va a tener la voluntad de elegir con qué pagar, o por ejemplo, en el caso yo puedo abonarte con dinero en efectivo, o en el caso de que haya vendido el auto, o en el caso de que entrego un inmueble o un auto como parte de pago, también se va a regir con una naturaleza preliminar, ¿sí? Vamos a tener los mismos regímenes. Y bueno, otro de los contratos especiales habíamos hablado, otro de los contratos en particular, habíamos hablado de los contratos que estaban sujetos a cláusulas especiales. Uno de ellos es el pacto de preferencia. Y esto, si yo pienso en un pacto de preferencia, me suena a que me van a elegir primero, ¿sí? Como si yo soy un ingeniero, y tienen que contratar a alguien, tenemos un contrato de un pacto de preferencia de que me van a elegir a mí antes que a otro, ¿sí? Entonces es aquel que genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien si decide celebrar un contrato futuro, debe hacerlo con la otra o con las otras partes. Me hace un pacto de preferencia de que si esta empresa tiene una vacante, a la primera persona que van a contratar va a ser a mí, ¿sí? Y los derechos y obligaciones derivados del pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulen. Por supuesto que van a ser transferibles a terceros siempre y cuando las condiciones por las cuales tenemos este pacto de preferencias se puedan ampliar o puedan ser cumplidos por terceros con independencia de la persona que se haya elegido. O sea, eso es como en las locaciones de servicios se habla mucho de esto porque uno elige a la persona que se va a hacer cargo de la prestación de este servicio en relación a las condiciones de esta, ¿sí? O a la capacitación, y no es lo mismo la realización por parte de una persona que tenga todos los conocimientos y experiencias para la locación de este servicio o para la realización de este servicio, que una persona que no tenga conocimientos, que esté recién iniciándose en las funciones o en el arte o en la materia. Entonces siempre este pacto de preferencia siempre va a estar sujetos a las modalidades o a las condiciones que se estipulen, y acá de nuevo vamos por libre voluntad de las partes, ¿sí? Después tenemos las cláusulas especiales sujeto a condición suspensiva. Nosotros acá hablamos que, ¿qué va a pasar? Un contrato que va a estar sujeto a condición suspensiva es cuando se establece que el contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización se interpretará sujeto a una condición suspensiva. Entonces es como un contrato que va a estar suspendido, va a estar condicionado hasta que no se dé esto, una conformidad o una autorización. Vamos a realizar la explotación minera o lo que fuere en tal lugar, luego de que tengamos la autorización del organismo de medio ambiente de tal país, o luego de que tengamos todas las condiciones legales o las condiciones geográficas o para poder acceder hacia el lugar por vía terrestre, ¿sí? O sea, van a estar sujetos a esta condición, ¿sí? A la realización de esta obra o este contrato de locación de servicio o contrato de locación de obra, de la construcción de una minera o de la industria de la explotación de algún mineral,
va a estar sujeto siempre a esta condición de que nos autoricen el ingreso por parte del organismo de medio ambiente, a que esté sujeto a que podamos ingresar o que nos permitan tener acceso por vía terrestre, a que terminemos con, asegurando las condiciones para las personas que van a trabajar en el lugar, ¿sí? Vamos a tener esta condición para que se pueda dar el contrato. Si no lo logramos, este contrato va a quedar en la nada, ¿sí? Después tenemos lo que son las cláusulas como cláusulas especiales, también lo que es la seña, ¿sí? La seña no es más de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Solo que acá es importante, en el momento de estudiar la seña, es que el criterio que se adoptó por la normativa es que entregar una seña se interpreta como que confirmo que voy a realizar el acto. Entonces, la regla es que si yo entrego una seña, se entiende que me confirma la realización del acto, que voy a comprar esa cosa, que voy a realizar esa obra, que me van a contratar. Si alguien entrega una seña, se entiende que vamos a realizar el acto y esto va a producir ciertos efectos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me confirmo el acto, entonces si yo decido no realizar esta compra-venta, la seña se la va a quedar el vendedor porque va a ser como una indemnización por haber dicho que iba a hacer un contrato futuro y no lo hago. Entonces él se queda con esa seña. Entonces la regla es esta confirmatoria del acto y ese es uno de los efectos que puede tener esta regla. Y como excepción es que las partes pueden convenir la facultad de arrepentirse, ¿sí? Además de esto, como de nuevo, volvemos a que rige la libre voluntad de las partes y si tienen conocimiento de que la regla es que se va a interpretar que es confirma el acto, si nosotros queremos que esto no sea así y se acuerda con la otra parte, podemos poner una clausulita abajo que diga en el caso de que se decida no realizar el contrato, se va a devolver la seña. Y ahí va a regir la libre voluntad de las partes, no lo que está dispuesto por la regla. Si no dice nada, es la regla que se entiende como confirmatoria. Y si lo dado es en la misma especie del que se debe darse el contrato, la seña tiene como parte de prestación para el cumplimiento. Esto es lo básico del dinero. Si tenemos que pagar 1.000 pesos y damos como seña 100 pesos, se lo entiende como una parte del pago a esta seña entregada. Y acá, un poquito como volviendo a lo que habíamos visto de la oferta, es importante, no sé si ya lo vieron con el doctor, pero igual me parece que uno de los términos esenciales de los contratos va a ser siempre el consentimiento, ¿sí? Entonces, el consentimiento es la voluntad, ¿sí? El acuerdo siempre debe estar regido por el principio de libertad de negociación, ¿sí? Las partes libremente tienen que decidir contratar, tienen que tener buena fe y deben ser confidenciales. Esos van a ser los principios que van a regir el consentimiento, ¿sí? La regla general que se establece es el perfeccionamiento del contrato con la aceptación de una oferta. O sea, yo acepto esta oferta de compraventa, de realización de una obra, o sea, yo acepto esta oferta o con cualquier conducta que pueda hacer demostrar este consentimiento o este acuerdo, ¿sí? O esta aceptación. La aceptación debe ser plenamente conforme a la oferta para que se concluya el contrato. O sea, dentro de la regla de la oferta, nosotros tenemos que aceptar como el paquete entero, la oferta completa, ¿sí? Y todas las modificaciones de la oferta van a importar como van a ser como una propuesta de un nuevo contrato, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos dentro de una lógica, yo oferto algo, lo reciben de esa forma, si yo quiero modificar, vamos a hacer otro contrato distinto, o sea, no los dos, digamos, pueden ser los dos también, pero pensando que vamos a crear otro contrato que van a ser por voluntad. Y después vamos a hablar que el perfeccionamiento del contrato, cuando vamos a tener un contrato que va a estar concluido,
va a ser por la formación de este consentimiento y que la recepción de la aceptación de la oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de ese acuerdo. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse, indicándonos cómo es la invitación a ofertar y su fuerza obligatoria. La aceptación de la oferta debe expresar la plena conformidad y sus modos en que se aceptó. ¿Sí? No sé cómo van hasta ahí, ¿tienen algún tipo de duda? ¿Pudieron entenderlo? ¿Pudieron cerrar la idea? ¿Les pareció lógico? Por supuesto que hay que hacer una lectura del material con un código al lado. El código, como yo les decía, lo pueden buscar siempre en lo que es InfoUse, que es la página donde... Ay, que es la página donde van a encontrar todos los códigos civiles y comerciales, los códigos penales, todas las leyes que necesiten tomar o consultar. Y les recomiendo que vayan haciendo una lectura paralela con el código. Espero que les haya sido útil y nada, bueno, espero cualquier duda o comentario que tengan. Yo ahora me voy a callar un poquito, pero a ver, cuéntenme si tienen algo y si no, damos por cerrado.